En esta parte del programa nos acompaña Manuel Peláez. Él es concejal de la ciudad de San Antonio, en Texas. Concejal, bienvenido, buena tarde, gracias por acompañarnos. Gracias a ti por invitarme. Yo quisiera comenzar preguntando, ¿qué efecto causa en la comunidad hispana eventos de este tipo? Es decir, ¿cómo amanece la comunidad hispana hoy después de estos eventos terribles del fin de semana? Esto simplemente aumenta el nivel de ansiedad que hemos tenido, que hemos experimentado todos los latinos en esta zona aquí de los Estados Unidos, la zona fronteriza con México, durante los últimos 2 años, el cual hemos estado viviendo esta era de Donald Trump. Mis constituyentes aquí en esta región, todos los días llegan a mi oficina y se quejan de la angustia, del miedo que tienen y de sus experiencias diarias con el nuevo racismo, con la discriminación que nunca ellos tenían que vivir, pero que ahora es una realidad. Y es una realidad porque las palabras del presidente y de personalidades a nivel nacional y la mano dura del presidente le da oxígeno a estos elementos racistas, donde la gente viene. Por ejemplo, llegó una señora hace una semana y me dice, pues ahora mi hijo tiene miedo de ir a su colegio y dice que tiene miedo y terror de que el presidente va a llegar personalmente y lo va a buscar para llevárselo a México. Entonces, estas son quejas que recibimos y después ahora ese niño se va a despertar a descubrir que hay un señor que vino a buscar gente específicamente latina en un almacén y que los mató por ser latinos. Entonces, esa mamá va a tener que explicarle a su niño lo que sucedió ahora, y eso ahora es a nivel nacional. Los latinos en mi pueblo tienen rabia, están muy frustrados, muy confundidos, pero más que nada viven con miedo. Ahora, concejal Peláez, le escucho y usted señala que evidentemente el discurso del presidente Trump exacerba este tipo de acciones. Antes del presidente Trump, ¿la situación era otra? Es decir, no había ese racismo, ese acoso, esa persecución en las poblaciones fronterizas hacia los hispanos. No, era mucho menos, mucho menos. No se veía algo como esto. Claro que este lenguaje que se ve a nivel en Washington, D.C. no es nada nuevo, ¿no? Ha estado en las raíces de la mayoría de las tragedias humanas. Lo hemos visto en los Estados Unidos en los años 60, ¿no? En los años durante de esclavitud aquí en los Estados Unidos, en el mundo a nivel de la genocidia en Ruanda, etcétera, etcétera, pero nunca nos lo esperábamos en el 2019, aquí en una región muy diversa, en el sur de Texas, especialmente cuando tenemos legisladores latinos, afroamericanos. Yo mismo soy legislador acá. Tenemos una presencia muy grande en Washington, D.C. y tengo a mi gente en mi pueblo, que es el pueblo número 7 más grande de los Estados Unidos, gente que tiene miedo, miedo muy sincero, de salir de su casa muchas veces, miedo de de quejarse muchas veces y de tener contacto con el gobierno porque no sabe si ese es el día que va a terminar en tragedia. Ahora, una vez que se despiertan estos demonios, por calificarlo de alguna manera, es como una espiral en ascenso que es complicado de controlar.
Y eso, me imagino, es lo que origina el miedo de la comunidad hispana, que en este momento se repliega. Y lo veíamos ayer, por ejemplo, en los distintos pasos fronterizos, donde se disminuyó absolutamente la presencia de quienes normalmente pueden cruzar la línea de frontera. Pero en el caso de ustedes, legisladores, concejales, es decir, ¿qué tienen en mente, no? ¿Qué piensan hacer para contrarrestar esto? Bueno, y el colmo de todo esto es que la gente llega a mi oficina y me dice, concejal Peláez, por favor haga algo, ¿no? Y pues la gente se le dice, bueno, por ejemplo, ¿qué le gustaría ver que hagamos? Por favor, prohíba la venta de armas, rifles largos, con capacidad grande, metralladoras, ¿no? Sí. Y la mala noticia que le tenemos que dar es, a nivel federal, en Washington, D.C., ya nos han prohibido a los gobiernos locales, nos tienen las manos atadas, nos han prohibido pasar cualquier ley que controle el quién, cuándo y dónde pueda portar armas. Eso es prohibido para que yo pueda hacer algo. Eso me han quitado la autorización de poder hacer algo con respecto a armas. Es decir, entonces eso ya está. Le interrumpo, concejal. Es decir, a nivel local no puede haber ninguna reglamentación que ustedes consideren apropiada para su localidad. Absolutamente cero. Eso es lo más frustrante para mi gente. Y a pesar de eso, siguen viniendo, haga algo, haga algo, haga algo. Entonces, hoy, por ejemplo, vimos al presidente decir, esto absolutamente es debido a problemas culturales, esto es debido a problemas de salud mental, esto es debido a problemas de gente, racismo, etcétera, etcétera, pero él nunca mencionó armas y nunca dijo que iba a hacer algo, ¿no? Y siempre es lo mismo, cada vez que hay una balacera o tiroteo así donde hay matanzas masivas, siempre dicen lo mismo, le echan la culpa a las mismas cosas, pero nunca hacen nada. Y nunca dicen los líderes en Washington, D.C., que es un problema de portar armas. Y es porque en Washington, D.C., el pueblo le pertenece allá en Washington a las compañías que venden y producen armas. Eso lo sabemos todos. Entonces nos dejan a nosotros a nivel local sin las herramientas para poder evitar un futuro incidente como este. Claro, claro. Bueno, es no tener herramientas precisamente para afrontar estas circunstancias. Ahora, más allá de una legislación en relación a las armas, ¿qué otra cosa pueden hacer a nivel de localidades? Además, para contrarrestar este miedo que va a estar presente, ¿no? Y para evitar de alguna manera que circunstancias de este tipo puedan seguir presentándose. Yo creo que lo único en este momento, hasta que podamos nosotros convencer a Washington de que por favor nos den las herramientas para poder empezar a enfrentar este problema, lo único que podemos hacer nosotros a nivel local es rechazar sonoramente el lenguaje que proviene de las bocas de cualquiera de nuestros líderes y de otra gente que sirve solamente para dividirnos, ¿no? Y para enfermar al pueblo. Entonces, cuando nosotros vemos que alguien llama al pueblo latino, por ejemplo, dicen que nosotros los latinos somos subhumanos o que somos criminales, que todos, no solamente los latinos, pero que todos nos paremos y digamos, no, eso es inaceptable. Y cuando veamos que digan que los inmigrantes de donde sean no se vean y que no están bienvenidos aquí en los Estados Unidos, que todos digamos absolutamente no. Y que empecemos nosotros no simplemente decir la palabra comunidad, pero que empecemos nosotros a ser miembros de una comunidad y cuidarnos los unos a los otros. Es lo único que podemos hacer. Yo insistir que mi vecino sea un vecino y que nos conozcamos el uno al otro y cuando nos veamos necesitados de ayuda y apoyo, pues que rindamos ese apoyo. Fuera de eso, no hay otra opción. Por ahora, exigir también, ¿no?, que se les devuelva, como usted ha señalado, las herramientas que le permitan contrarrestar situaciones de este tipo. Concejal Peláez, muchísimas gracias por estar con nosotros la tarde de hoy. A ti, gracias por invitarme.